participar? ¿Alguien tiene alguna opinión de por qué no se exhibe o no se ve? Sí, Vladimir, Carlos. ¿quiere decir algo? Sí, sí, Ah, justamente ya les... a tratar de entender y explicarme las razones, ¿no? Pienso más allá de la típica, el cariño que puede tener uno hacia su producto, es cómo nos van orientando, ¿no? Hacia lo que tenemos que ver, hacia lo que nos gusta o los que no. Entonces, la orientación que ha tenido nuestros padres es exactamente a consumir lo de Hollywood, o sea, es imperativo y es lo que todo el mundo piensa que es el único cine que existe, ¿no? Entonces, al momento en que se pueda desarrollar algún producto en Latinoamérica, pues inicialmente van a decir que no es tan bueno, no tendrá la calidad que supuestamente tiene el cine de Hollywood, ¿no? Y me parece que desde ahí parte el problema, ¿no? Además, obviamente, del tema estrictamente económico, ¿no? Como decías, Carlitos, la cuestión de poder masificar y poder dar la suficiente publicidad para que se pueda llegar es importantísima, ¿no? Y cuando hay el capital suficiente que tienen la gente de Estados Unidos generalmente, pues eso se refleja y es lo que hace que como producto consuma la mayoría de gente. Y pienso que por ahí es la cuestión desde mi perspectiva de la problemática, la verdad. Gracias, Vladimir. Acabas de topar un tema que creo que es fundamental en esto y que es el público, ¿no? Y justamente el público tiene mucho prejuicio, al menos aquí en Ecuador, de ir a ver cine ecuatoriano, ¿no? Datos de hace, antes de la pandemia, datos creo que del 18 o del 2017, eh, daban cuenta de que el público ecuatoriano va más de 10 millones de espectadores al año a las salas de cine, lo cual es bastante. Pero de estos 10 millones, el 0,002% ve cine ecuatoriano. ¿Qué nos dan estas estadísticas? De que justamente hay un prejuicio con respecto al público de no consumir cine ecuatoriano. Y en muchas entrevistas o trabajos que han hecho periodísticos de que dicen por qué no consumen o no ven cine latinoamericano, es justamente porque hay esta comparación con el cine de acción, dicen que son películas aburridísimas, que no hay lo que ellos esperan. A los jóvenes, por ejemplo, les gusta mucho el cine de terror y que yo sepa, creo que hay una o dos películas ecuatorianas que abordan el tema de terror, ¿no? Más se aborda temas sociales. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que es un problema de público también, de que tenemos que crear públicos, tenemos que enfocar al público, ¿no? Para que rompa ese prejuicio. Esta es una tarea difícil, complicada. Fíjense ustedes esta misma experiencia del taller. Cuando lanzamos esta iniciativa como Cinemateca, hubieron más de 300 inscritos a nivel nacional. Y, y ahora, después de, creo que es la sesión número 12 o 13, quedan más o menos unas 6 7 personas por grupo, ¿no? Eso también, a pesar de que este no es un taller pagado, cobrado, ¿no? Eso también muestra la expectativa de la gente, ¿no? Entonces, es difícil eso, es difícil formar público, pero yo creo que es por ahí por donde debemos también trabajar. O sea, no solo mejorar las producciones, no solo profesionalizar, que es otra de las cosas que creo que le hace falta al cine ecuatoriano, ser más profesionales. ¿En qué sentido? En que muchas veces somos todólogos. Ah, yo hago la cámara, yo edito, un poco más yo actúo,
¿no? Entonces, y esa es una forma de no ser profesionales. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una producción, una película, voy a querer trabajar con el mejor director de fotografía, con el mejor director de arte, con el mejor músico, postproductor. A eso me refiero con profesionalización. O sea, necesitamos que realmente se convierta esto en una industria. ¿En qué sentido? En que podamos hacer de esto una actividad que sea rentable, pero que sea rentable no solo para los productores, sino para mucha gente que participa de esto, ¿no? En este momento hay el Instituto de las Artes, en donde le han enmarcado a la producción cinematográfica. Hay recursos, hay fondos, pero como que siempre estamos tratando de despegar el cine nacional, siempre es como un nuevo comienzo, ¿no? Siempre estamos inventando el agua tibia y esas son también muchas de las limitaciones. No sé si alguien tenga algún otro punto de vista o quiere hacer algún otro comentario con respecto a esto. ¿Alguien que quiera participar? Sí, vamos con Johanna, por favor. No le escuchamos, creo que está apagado su micrófono. Disculpe. Em, Profe, me parece también importante mencionar el tema de las políticas públicas, ¿no? O sea, saber que de repente dentro de distintos espacios, instituciones y demás públicas que apuesten, digamos, a una cinematografía nacional, eh, me parece que es súper importante lo que está pasando ahora con esta división que está habiendo en la cuestión de cine, es un deterioro grandísimo para la cinematografía en Ecuador. Entonces, es un ir para atrás todo el tiempo. Y, y me parece que eso también hay que hacer un mea culpa, ¿no? También es parte de nosotros mismos que debemos exigir que eso exista. Eh, entonces, me parece que como que cada parte tiene un poco de responsabilidad eh, en lo que sucede, digamos. No sé si es que... y aparte no me parece que sea como... No, bueno, eso me parece como eso, como apostar a lo nuestro también significa, digamos, que haya un diálogo con las políticas públicas, que los políticos eh, brinden como mayores posibilidades. No sé, en la Universidad Central quería preguntarle, ¿no existe una facultad de cine? No, No hay. no, Hay de no artes hay, plásticas. claro, no hay de cine, hay la Y eso Facultad es, de Artes, pero no hay una carrera de cine. Eh, no hay. Entonces eso es muy loco, porque debería, para que justamente haya mayor conocimiento, más gente que apueste y filma, haber muchas más escuelas de cine donde formen a los jóvenes en la producción y en la creación de objetos audiovisuales. Entonces, bueno, no, quería como aportar eso, como dentro del ámbito educativo y en términos de políticas públicas, ¿no? Me parece como importante. Gracias, Johan. Sí hay, a ver, en la Constitución, en la Ley de Cultura, y hay una ley de cinematografía. Hay, digamos, ese marco referencial para las políticas públicas. El problema es que, como en el deporte, o sea, acabamos de ver de que porque ganaron las medallas nos enteramos que hay 51 millones que da el Estado para el deporte y a los deportistas no les llega nada. Un poco los deportistas lo que dijeron ahora, los que ganaron las medallas, es que van un poco más y por su cuenta, ¿no? De ese presupuesto millonario que da el Estado hacia las federaciones y todo, no les llega nada a los deportistas. Y eso es así en cada una de las instancias. Hay un presupuesto, tengo entendido que es como $1 millón para producción cinematográfica. Y primero, lo que todos dicen, ¿a quiénes va esos recursos? Llega un poco a un círculo de gente
que sabe cómo presentar los proyectos, pero que son los mismos de siempre los que ganan estos concursos cinematográficos, ¿no? De apoyo a la cinematografía. Hay experiencias que yo les contaba, como la de Sandino Burbano y su hermano, que ellos presentaron 14 veces en esa época al Consejo Nacional de Cine su película. Las 14 veces las negaron, decía que no cumple con los parámetros. Ellos terminaron por su cuenta el rodaje y todo. Y al menos la película de Sandino y del hermano son una de las películas más premiadas internacionalmente del cine ecuatoriano. Y no tuvieron apoyo del Consejo Nacional de Cine. Entonces, esas realidades vivimos en nuestros países, ¿no? O sea, hay presupuestos, hay políticas gubernamentales, pero no hay apoyo. Entonces, o sea, la reflexión también va por otro lado, un poco lo que decía Johanna, de presión también, ¿no? De exigir que se cumplan esas políticas y que sea más participativo también esos recursos. Vamos con Grace, por favor. Usted también nos quería decir algo. Muy buenas noches, compañeros, maestro. Qué gusto saludarles. La semana anterior tuve un fallo técnico de la tecnología. Bueno, de acuerdo a la pregunta que usted nos realizó, quisiera acotar que aparte de todo este sistema de corrupción que existe dentro de no solamente cinematografía, ¿no? Sino también en todos los aspectos del arte, porque tanto en la literatura como en el teatro, en la danza y exclusivamente ahora que se ha tomado es el deporte, ¿no? Que existe esta fuga de intereses, esta corrupción que lastimosamente somos objetos durante décadas y seguimos y mantenemos, y me parece que eso tiene el nacimiento en la educación, ¿no? Entonces, en realidad sí, como educadora pienso que desde tempranas edades se puede hacer algo para que la sociedad cambie, pero es complejo porque el sigue con unos parámetros que no encaminan a los valores a las personas, ni tampoco el hecho de valorar esto solamente por un decir, ¿no? El arte, la cultura artística, son cosas de suma importancia para el desarrollo del ser humano. Y sin embargo, son temas en educación que no son tomados en serio, que tienen vacíos enormes dentro de la educación, ¿no? Y entonces eso también provoca que nuestra sociedad sea pobre primero en ética, y que podamos, dice, ¿no? Si él roba 10 millones, yo puedo robar 9 nomás. Entonces, es esa concepción ideológica más absurda. Pero pienso que sí existe este cambio. Hay personas como nosotros que estamos buscando sobresalir, tener otras expectativas, otras iniciativas. Y en eso está, ¿no? Dejar una semilla, ser tal vez ir contra el viento y marea, y más que todo tratar de hacer la diferencia, porque pienso que la fuga de cerebros es el problema de que nosotros no hemos tenido esta representación en estas categorías, ¿no? Claro que hay muchas cosas que nos falta en educación, y especialmente, como ustedes mismos lo nombraron, no hay una universidad, no hay una categoría que podamos decir, a ver, vamos a estudiar. ¿Y por qué? Porque es justamente el interés. Como usted nos mencionaba, éramos 300 personas que estábamos interesadas en el taller y cada vez vamos menos, pero es justamente por esta falta de valor que le dan al cine, ¿no? Al arte en realidad, a la literatura.
Entonces, sí pienso que el forjar desde tempranas edades la cultura estética, el amor al arte, la pintura, la escultura, el desarrollo de la creatividad, depende mucho para que nuestra sociedad ecuatoriana pueda encaminar correctamente a las personas y a los cerebros que están ávidos, ¿no? Y ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Grey. Yo fui algunos años profesor en la Universidad de San Francisco y a pesar de que esta es una universidad de élite, todo lo que quieran, pero ellos aplicaron un sistema que no es de ellos, es un poco de las universidades norteamericanas, que es que alguien que, por ejemplo, esté estudiando economía o esté estudiando medicina, pueda tomar ciertas clases de otras facultades, por ejemplo, clases de arte o clases de literatura o artes liberales, ¿no? Y creo que eso es muy bueno aplicarlo en las universidades. Y usted mencionaba, Grace, el tema de la educación. Es lamentable que en las escuelas o en los colegios se haya eliminado clases artísticas, o sea, los muchachos no tienen realmente clases artísticas. Y yo quería proponerles algo, un poco ser nosotros también un poco más proactivos. ¿En qué sentido? En que de pronto, aprovechando esto de la tecnología, que para mí les cuento también era un experimento a partir de esto de la pandemia, de las clases virtuales y todo eso, ¿no? Lo que digo es, de pronto, entre nosotros lo que podríamos hacer es un cine club virtual, que podríamos pensar un día a la semana que podamos todos ver una película, pero no solo verlo entre nosotros, sino que cada uno de nosotros de pronto nos comprometemos a traer amigos, familiares, de pronto alumnos, lo que ustedes vean, pero de pronto un día a la semana o un día cada 15 días, dependiendo de los horarios que veamos que es más factible, reunirnos por esta vía o vemos un mecanismo para ver películas y discutirlas, o sea, hacer un cineclub virtual. Esa es, por ejemplo, una propuesta que les traía como parte de ser más proactivos en este sentido, de que un poco esta educación cinematográfica la podamos difundir un poco más allá de nuestro conocimiento individual. Entonces les dejo planteada la propuesta para que igual analicen si tienen ideas, si tienen cosas que puedan mejorar esto, lo vamos planteando. Y en el transcurso del taller lo ponemos en práctica. Entonces, esa idea quería dejarles para ver qué les parece, ¿no? Como una forma, sí, yo creo que un poco la base es de eso, educar públicos, ¿no? Y educar públicos que se interesen, ¿no? Que descubran que hay otro tipo de cinematografía, ¿no? Otro de los compromisos que quedé con uno de los grupos también anteriores es pasarles una lista de películas de cine latinoamericano que de pronto a la gente que esté interesada en revisar ciertos filmes se lo puede hacer, ¿no? Yo creo que si hay más de 100 películas o por lo menos una clasificación de 100 películas buenas de cine latinoamericano que valdría la pena verlos, ¿no? Analizarlas, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Entonces, continuemos con la clase. Les quiero compartir una clase